Queridos amigos, hermanos, bendiciones, la paz de Dios está en sus vidas. Bueno, en este domingo, que es domingo 28 de noviembre, el último domingo de este mes, realmente para nosotros es una experiencia porque aquí en Campana no tenemos energía eléctrica desde hace unas cuantas horas y durante este domingo va a estar cortada la energía eléctrica, así que no vamos a poder hacer la transmisión como lo solemos hacer todos los domingos, pero sí queríamos darle un saludo y decirle que la paz de Dios pueda obrar en cada una de sus vidas. Deseamos de todo corazón que busquen la bendición de Dios, que la bendición de Dios está al alcance de cada uno de ustedes, que aprovechen este tiempo, que disfruten de la paz del Señor, que si no se han podido congregar, que lo hagan, que busquen en este tiempo que estamos viviendo. Son tiempos especiales, tiempos donde cada uno de nosotros, los seres humanos, necesitamos estar en comunión con Dios, en comunión con la iglesia. Y realmente, bueno, el domingo pasado tuvimos la visita de nuestro pastor Jorge Mitiani y nos gustaría que por lo menos en este domingo puedan volver a recibir alguno de parte, o por lo menos alguno de los mensajes, del mensaje que Jorge Mitiani nos dejó. Así que nosotros desde aquí le enviamos un saludo, deseando que pasen un tiempo de bendición y no se olviden de buscar al Señor. Dios les bendiga y bueno, sigan unidos a esta familia de la fe. Dios les bendiga. Hace tiempo que no venía, ¿no? 2 años de pandemia y algunos años antes también, pero con Juan Carlos estamos siempre conectados, relacionados, como dijo él, desde hace muchos años. Me informa Juan Carlos que hay hermanos de Venezuela. ¿Cuántos son de Venezuela? Aleluya. ¿Y de otros países? Colombia, muy bien. ¿Y algún otro país? Muy bien. Qué lindo es poder saber que somos en el Señor, en el reino de Dios. Dios nos ha hecho hermanos. He estado en Colombia varias veces, en Bogotá, en Medellín, en Cali, Ibagué. No llegué al sur, también en Ecuador, que está cerca de usted. Ibagué, ahí estuve también. Y en Venezuela estuve una vez, en Caracas. Quiero decir que el Señor está en el trono. Y Venezuela va a volver a ser un país bendecido, floreciente y próspero, como siempre lo ha sido. Sabemos que el Señor va a triunfar, va a vencer. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, la iglesia evangélica ha crecido bastante en el siglo XX, especialmente en América Latina, en África, en Asia. Y gracias a Dios por ese crecimiento. Pero para hacer una justa evaluación del crecimiento, las estadísticas solo toman en cuenta un parámetro, la cantidad, los números, el porcentaje. Pero hay otros 2 parámetros que tenemos que tomar en cuenta, por lo menos Dios toma en cuenta. El otro es la calidad, no solo la cantidad, sino la calidad de los creyentes en el Señor, la calidad de vida, ¿no es cierto? Y el tercer parámetro es la unidad. La unidad. La iglesia es una sola,
Jesús oró para que todos seamos uno. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay iglesia bautista, iglesia pentecostal, asamblea de Dios, iglesia presbiteriana o cualquier otro nombre. Hay una sola iglesia. Todo aquel que es hijo de Dios es mi hermano y formamos entre todos la única iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todas las divisiones que hay se van a ir superando. Gracias a Dios que hoy, por lo menos en Argentina y en muchos otros países, el Espíritu Santo ha ido provocando lo que hoy se conoce como consejos de pastores de la ciudad. Entonces, eso está ayudando mucho a la unidad y estamos sembrando desde hace 40 años o más la visión de que en cada ciudad hay una sola iglesia, entendiendo que iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Amén. Este es el edificio donde se reúne la iglesia, esta parte de la iglesia. Pero la visión es esta: hay una sola iglesia en Campana. Puede haber muchas congregaciones, pero no muchas iglesias. La iglesia es una sola. Amén. Cristo es la única cabeza de la única iglesia, del único cuerpo. Muy bien. Ahora, volviendo al tema de la calidad. Nos hemos preguntado cuál es la razón o una de las razones, quizás la principal, de que hay poca santidad, porque calidad en términos bíblicos equivale a santidad. ¿Por qué hay poca santidad en la vida de muchos cristianos, a pesar de que se han convertido y han cambiado algunas cosas en sus vidas, pero no se ve lo que Dios nos enseña en su palabra? Cuando Dios nos visitó con el Espíritu Santo en la década del 60, 1967 fue un año clave para nosotros en Argentina. Derramó el Espíritu Santo, nos llenó con su Espíritu, nos bautizó con el Espíritu. Pero pronto, ese Espíritu que había sido derramado abrió nuestros ojos para entender las Escrituras. Siempre la habíamos leído y predicado, pero no entendíamos el mensaje principal del Nuevo Testamento. Por no entender el Evangelio, los evangélicos en general hemos predicado un evangelio sin reino y una salvación sin el señorío de Cristo. Y cuando se abrieron las Escrituras para nosotros, entendimos entonces que nos estaba faltando algo fundamental y principal. Y para ir al tema, al grano, yo le pregunté a Juan Carlos cuando me invitó para predicar esta mañana: vos conoces a la congregación, conoces mi ministerio, me proponés, me sugerís algún tema para que predique. Y él me dijo: el reino de Dios, o lo que el Señor te guíe. Bueno, esperemos coincidir, que la guía del Señor y la guía del pastor Juan Carlos.
Así que hoy vamos a hablar del reino de Dios. Hemos llegado a comprender que el reino de Dios es el tema de todas las predicaciones de Jesús y de todas las enseñanzas de Jesús. Y nosotros no lo habíamos entendido y predicábamos un evangelio sin reino. Hay una gran diferencia. Porque evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Pero ¿cuáles son las noticias? Faltaba ese detalle. ¿Cuáles son las noticias? Entonces, los que tienen sus Biblias, ya sea en libro papel o en el celular, por favor, me acompañan en esta travesía que vamos a hacer con muchos versículos, porque no quiero hablar por mi cuenta, sino lo que dice allí la palabra. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Aquí es el comienzo del ministerio de Jesús. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, este era el mensaje, esta era la noticia: que se arrepientan porque el reino de Dios se había acercado, el reino de los cielos. Mateo usa la expresión reino de los cielos. El mismo texto en Marcos 1, 14 y 15 dice el reino de Dios. Reino de los cielos, reino de Dios es la misma cosa. Vamos ahora a Mateo 4, 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Mateo 4, 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? El del reino. Muy bien. Ahora vamos a Mateo 9, 35. Mateo 9, 35. Es parecido, pero en el segundo versículo que leímos dice que Jesús recorría toda Galilea, la provincia del norte, pero acá dice todo el país. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy parecido a Mateo 4, 23. Muy bien. Ahora vamos a Lucas, capítulo 8. Versículo 1. Lucas 8, 1. Dice, Lucas 8, 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas agrega este detalle final: los 12 iban con él por todas partes. Me imagino una conversación entre Pedro y Juan. Pedro le dice a Juan:
en este próximo pueblo? ¿Qué va a predicar? Siempre predica lo mismo. El Evangelio del Reino de Dios. Así que por todas partes los 12 escucharon predicar lo mismo. Ahora, con razón aprendieron los discípulos a predicar el Evangelio del Reino de Dios, porque si en todas las ciudades y aldeas el tema de Jesús era siempre el mismo, así que hasta el más burro aprende cuando se repite el mismo tema. Jesús no tenía otro tema. Era el tema, no era un tema más, ni el más importante, no, era el tema de Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Muy bien, ahora vamos a Lucas 9, versículo 1 y 2. Lucas 9. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios. Ese era el tema, no otra cosa. El reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. Vamos a Lucas 16, 16. Es interesante este versículo porque Lucas hace un resumen de toda la Biblia en un solo versículo. ¿Quién se atreve a hacer un resumen de toda la Biblia en un solo versículo? Lucas lo hizo. Lucas 16, 16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Ya resumió todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces, ¿qué? El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Qué importante, ¿no? Muy bien. Y volvemos un poquito atrás, Mateo 24, 14. Jesús hace una profecía para el tiempo final. Y dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino, el mismo que yo he predicado, ese se va a predicar en todo el mundo. Me acuerdo cuando justo el año anterior a la pandemia, 2019, estuve en la República Democrática del Congo. $120 millones de habitantes, el 50% evangélicos. Y tuvimos un encuentro con unos 300 pastores principales del Congo para predicarles esto, el evangelio del reino. 2 días de retiro y después 2 días con los principales, unos 40, tuvimos unas conversaciones durante 2 días.
Y nos decía el vicepresidente de todas las iglesias del Congo: nosotros nunca escuchamos hablar del Evangelio del Reino. Ahora entendemos por qué la iglesia evangélica en el Congo es como un río muy ancho y muy largo, pero de 1 centímetro de profundidad. Es la primera vez que alguien viene a decirnos que nos faltó el reino en el mensaje. Evidentemente el Espíritu Santo descendió y los ojos espirituales de estos pastores se abrieron para entender el Evangelio del Reino. Yo tengo un libro sobre el tema que se llama Jesucristo el Señor. Los que quieren pueden preguntarle a Juan Carlos. Y allí en el Congo se habla francés, además de los idiomas tribales. Y justo me acordé que alguna vez un francés me pidió permiso para traducir ese libro al francés. Y yo ya no sabía dónde se había quedado, dónde estaba. Bueno, empecé cuando volví una investigación a ver si encontraba algún libro mío en francés de Jesucristo el Señor. Y encontré. Eso lo habían impreso en Francia, pero la editorial cerró y una editorial de Quebec, Canadá, le compró todos los libros que les quedaba y entre ellos estaba el libro Jesucristo el Señor en francés. Les digo a ellos, le escribo: soy el autor de ese libro, quisiera comprar todos los libros y enviarlo gratuitamente como regalo a los pastores en el Congo. Y eso hicimos. Un hermano de Canadá, Rodrigo Carmona, que vive en Canadá, donó el importe. Claro, le dije, a ver si me hacen un precio especial, porque yo soy el autor, nunca cobré nada por la autoría, y me hicieron un precio especial. Así que le mandé a estos hermanos. Bueno, cierro la anécdota. Hermanos, qué importante es ya está traducido el libro al inglés, al armenio, al portugués, al italiano, y ahora se está traduciendo al alemán. Porque se tiene que predicar este evangelio del reino, dijo Jesús, a todas las naciones. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hace 2 años estuve en la selva del Perú. Yo ya cumplí 80 años. Hace 2 años tenía 78. Internándome en la selva del Perú con esas lanchitas y demás. Y tuvimos allí una semana, un retiro con los aborígenes de la selva del Perú, enseñándoles el Evangelio del Reino de Dios. Tiene que llegar este mensaje a todas partes. Amén. Muy bien, así que el tema de la predicación de Jesús era el reino, en todas partes, en todas las ciudades, el reino, las buenas noticias del reino. Pero Jesús no solo predicaba, también enseñaba. Porque hemos leído varios versículos enseñando en las sinagogas y predicando y sanando. Enseñar y predicar son 2 cosas diferentes. La predicación es la proclamación de la verdad. Ha llegado el reino de Dios, pero la enseñanza son los mandamientos que revelan a los hombres la voluntad de Dios. ¿Cuál era el tema de las enseñanzas de Jesús? Vamos otra vez a Mateo, capítulo 5. Allí Mateo resume en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, las principales enseñanzas de Jesús.
Y leemos el versículo, capítulo 5, versículo 1, 2 y 3, dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que empieza su enseñanza también hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. En el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando Jesús les enseña a orar, el versículo, capítulo 6, versículo 10, Jesús dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga ¿qué? Tu reino. Y enseguida explica qué es el reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es el reino. Eso significa que venga su reino, que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Cuando en una familia todos hacen la voluntad de Dios, todos los miembros de la familia, allí llegó el reino. Amén. Allí hacen la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. Y así en cada persona, en cada pueblo, en cada ciudad. Esta es la oración, la primera petición: venga tu reino. También en el final de la oración, versículo 13, dice en Mateo 6: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es ¿qué? El reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y también en el capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el reinar de Dios. Lo primero que tienen que ustedes buscar, que Dios reine en sus vidas. Busquen primero el reinar de Dios, el reino de Dios, y todas estas cosas que comeremos, que vestiremos, serán dadas por añadidura. Muy bien. Así que el tema de las enseñanzas de Jesús era otra vez el reino, el reino, el reino. Ahora, Jesús enseñaba de dos maneras: en forma literal, directa, dando los mandamientos, como leímos recién, y también enseñaba por parábolas. Las parábolas son comparaciones. Mateo, en su evangelio, en el capítulo 13, reúne 7 de las 14 parábolas que hay en su evangelio. Mateo 13, vamos allí, para ver cuál era el tema de las parábolas. La primera parábola es la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla, que siempre es la misma, cayó en 4 terrenos diferentes, ustedes conocen. Pero luego Jesús explica qué es la semilla.
Y vamos al versículo 19. Dice Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra ¿de qué? Del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que según Jesús, la semilla es la palabra del reino. Lucas dice de la misma parábola, la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la palabra del reino, son sinónimos, porque es el reino de Dios. Así que lo que hay que sembrar es la palabra del reino, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si sembramos trigo, ¿qué vamos a cosechar? Y si sembramos arroz, ¿qué vamos a cosechar? Arroz. Y si sembramos un evangelio sin reino, ¿qué vamos a cosechar? Creyentes sin el reino. Y si sembramos la palabra del reino, ¿qué vamos a cosechar? Discípulos de Cristo. Amén. Comprometidos con el reino del Señor. Muy bien. Vamos a la segunda parábola. Aquí son 7. Solo voy a leer el inicio, el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál es el tema? El reino. Vamos al versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Cuál es el tema? El reino. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. 7 parábolas. ¿Cuál es el tema de las 7 parábolas? El reino, el reino, el reino, el reino. Mateo registra otras 7 parábolas, pero en diferentes capítulos. No tenemos ahora tiempo para mirar cada uno, pero están en los capítulos 18, 21, otra más en el 21, en el 25 hay 2 más, y en todas ellas el tema es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, hermanos, Jesús durante 3 años y medio de ministerio predicó siempre sobre el mismo tema. Enseñó siempre sobre un tema, el reino de Dios. Finalmente murió en la cruz. Resucitó al 3er día. Apareció a los suyos por 40 días, dice Hechos capítulo 1. Jesús resucitado, durante esos 40 días, antes de ir al cielo, ¿de qué les habló a los discípulos? No van a creer, está escrito. Vamos a Mateo, a Hechos capítulo 1. Ahí está. Versículo 3.
dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Pero Señor, ya 3 años y medio te escuchamos del reino, del reino, del reino. No tenés otro tema, te quedan 40 días y ya te vas. No tenés otro tema. No, no tengo otro tema. Yo vine para esto, para traer el reino de Dios. Amén. ¿Cuál era el tema de la predicación de los apóstoles? Bueno, no quiero tenerlos aquí por muchas horas, pero sí ténganme un poco de paciencia. En el día de Pentecostés, Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo y ante la multitud que se juntó por la explosión, el ruido que hubo allí, se levantó a predicar y presentó a Jesús como Señor, sentado en el trono, y le dice a la multitud: que ese Jesús que ellos crucificaron, Dios lo resucitó entre los muertos. Nosotros somos testigos, y esto coincide con lo que dice el Salmo 16, les dijo a ellos: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 27. Y le dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que escribió este Salmo 16, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David vio corrupción. ¿De quién está hablando David? David no solo era rey, era profeta. Estaba hablando proféticamente del Mesías. No dejarás mi alma en el Hades. Entonces dice, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y acá cita otro salmo de David, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. Está hablando David. ¿Quién es el Señor? En el Antiguo Testamento, cuando lo leen, dice, dijo Jehová a mi Adonai. Señor, Adonai se traduce del Antiguo Testamento. Jehová aquí lo dice como Señor. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué tremendo! Pedro no se limita a hablar de Jesús crucificado. Tampoco se limita a hablar de Jesús resucitado. Sí, habla de Cristo crucificado, resucitado, pero habla de Jesús exaltado. Amén. Sentado en el trono eterno. En el trono está el Rey. Y el Padre lo invitó a sentarse a su derecha y lo nombró Señor. Este es el mensaje que Pedro presentó a aquellas miles de personas, no simplemente a un Jesús como Salvador, aunque Jesús es el Salvador, pero lo presentó a Jesús como Señor, Mesías, sentado en el trono a la derecha del Padre y en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! No solo Pedro. Vamos ahora a Hechos capítulo 8, versículo 12. En Hechos 6 se produjo Hechos 6, 7, la persecución contra los cristianos. Los cristianos los discípulos fueron esparcidos, y uno de los diáconos, que era Felipe, de Jerusalén, llegó a Samaria, y allí empezó a predicar, y hubo milagros y maravillas y sanidades, y los demonios eran expulsados. Y mira lo que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaba Felipe en Samaria? El evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, el nombre que el Padre le dio, que es el Kyrios, el Señor. Vamos ahora a Hechos 19. Pablo, el apóstol Pablo, aquí en Hechos 19 llega a la ciudad de Éfeso, y allí encuentra a 12 semidiscípulos, digamos así. Se da cuenta que acá hay que empezar todo de nuevo, hay que poner el fundamento porque habían recibido un mensaje incompleto. Así que empieza con los 12 y luego con los 12 se mete en la sinagoga. Y en el versículo 8, Hechos 19, 8, dice, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? 3 meses en la sinagoga. ¿Cuál era el tema? El reino de Dios, el reino de Dios y el reino de Dios. Y cuando uno 3 meses en un lugar predica el reino, ¿sabe lo que sucede? Lo que sucedió ahí. Algunos se enojan y otros se convierten en discípulos. No hay término medio. Dice versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día
en la escuela de uno llamado Tirano. Así que 3 meses en la sinagoga, el reino de Dios. Hechos 20. Vamos al versículo 25. Pablo estuvo en Éfeso 3 años, según leemos en otra parte de este capítulo. Y ahora se despide de los pastores que él mismo formó en la ciudad de Éfeso. Y miren cómo resume su ministerio de 3 años. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? He pasado, hermanos queridos, ¿están convencidos ya o todavía falta más? 3 años, el reino, el reino, el reino. Le dice a los pastores, yo me pasé predicando el reino. Y para concluir esta parte, vamos al último capítulo, Hechos 28. Pablo llega a Roma como quería, pero llega preso. No se imaginaba que iba a llegar preso, pero llegó preso. Y estando en Roma, le dieron una prisión domiciliaria. Así que alquiló una casa, tenía un soldado en la puerta, ahí podía recibir a la gente que venía. Y los judíos que se enteraron que Pablo había llegado, fueron a verle. Y mire lo que dice el versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Desde la mañana hasta la tarde, ¿cuál era el tema? Desayuno, reino de Dios. Almuerzo, reino de Dios. Merienda, reino de Dios. Cena, reino de... Desde la mañana hasta la tarde, el único tema que tenía. Amén. Y los últimos 2 versículos de Hechos son muy interesantes. Versículos 30 y 31. Hechos 28, 30 y 31. Dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios, Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 2 años. El mismo tema, entendió bien de Jesús y de los apóstoles, del Espíritu Santo. Ese era el tema. Amén. Queridos hermanos, algo hemos dicho, pero no hemos aclarado todavía bien qué es el reino de Dios. Tanto reino, 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 reino. Bueno, pero ¿qué es? En definitiva, el reino de Dios. Porque si alguien oye la palabra, dice Jesús, y no la entiende, la palabra del reino, y no la entiende, tenemos que entender qué es. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es el reino de Dios? Primero, el reino de Dios no es el cielo. No es un lugar, no es un territorio, no es la iglesia.
No es alguna cosa, un objeto, un estado. La palabra reino en castellano es un sustantivo. Hay sustantivos que indican personas. Si yo digo vaso, vaso es un sustantivo, indica un objeto. Digo mesa, es un sustantivo, indica un objeto visible. Pero si digo tristeza, es un sustantivo, pero no es un objeto, es un estado de ánimo, un estado anímico. Si digo alegría, amor, entonces, pero hay sustantivos que indican acción, por ejemplo, y vienen de un verbo. La raíz de esos sustantivos que indican acción es un verbo. Por ejemplo, comida. ¿Cuál es el verbo? Comer. Comida es un sustantivo, pero viene de una acción, comer. Si yo digo preparación, busco en el diccionario, dice preparación, acción de preparar. Entonces es un sustantivo que indica acción. Si yo digo salvación, es un sustantivo que indica acción. ¿Cuál es la acción de salvación? Salvar. No les cobro nada por la clase de castellano. Está incluido en el precio. Ahora, si la palabra reino en castellano dijera reinación, no existe la palabra reinación. Dice reino. El otro que se parece es reinado. En el reinado del rey tal. Entonces la palabra reino es un sustantivo que indica acción, aunque no lo diga el castellano, el diccionario de la lengua castellana, porque los gramáticos no entienden el reino. Permítanme que lo diga así. ¿Cuál es el verbo de reino? Reinar. Entonces nosotros podemos decir el reino de Dios, que significa decir el reinar de Dios. ¿Se entiende mejor? Porque no es un objeto, no es un estado, es una acción. La acción de reinar. Por eso en el Antiguo Testamento dice, muchos salmos empiezan así: Jehová reina. Reina. El reino de Dios es el reinar de Dios. Amén. El Evangelio, la buena noticia del reinar de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la acción más grande, poderosa y permanente que existe en el universo. Esa realidad no la podemos ver con los ojos físicos. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. No puede ver el reinar de Dios. Queridos hermanos, el universo no está a la deriva. No es al azar. En este universo hay un centro. En ese centro hay un trono. En ese trono hay alguien sentado.
El que está sentado en ese trono es Dios. Dios reina. Tiene control sobre todo lo que existe. Las galaxias, las constelaciones, los átomos, las moléculas, las cosas pequeñas, las cosas grandes, todo está bajo su control. Ángeles, demonios, naciones, reyes, tiempos, todo está bajo el control de Dios. Decí conmigo ahora, el Señor reina. Él está en el trono. Aleluya. Él es el Señor de la historia. Nada escapa a su control. Así que el reino de Dios es muy simple. Es el reinar de Dios. Amén. Dios está reinando. Puede decir tranquilamente, Cristo reina. A ver. ¿Otra vez? Amén. ¿Reina en tu corazón? ¿Reina en tu vida? Cuando reina en tu vida, en tu corazón, llegó el reino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque su voluntad se hace y no la mía. Amén. Pero el reino de Dios también significa que Dios es el dueño del universo. El reino de Dios significa que todo lo que existe en los cielos, en la tierra, tiene un único y legítimo dueño. ¿Por qué? Porque Él es el que lo creó. Nada existía. Él dijo y fue hecho. ¿Quién creó las galaxias, los soles, las estrellas, los astros, los planetas? ¿Quién creó la tierra? Por eso Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, ¿de quién son? Del Señor. Amén. Tu cuerpo no es tuyo. Tu vida no te pertenece. Tus hijos, ¿quién los creó? El Creador. Le pertenecen a Él. Todo lo que comiste hoy, ayer y en toda tu vida, ¿sabes quién lo creó? Dios. El hombre con toda su ciencia y tecnología no puede crear alimento. Por eso al sentarnos en la mesa, antes de comer, ¿qué hacemos? ¿Por qué damos gracias? Porque ese pan hecho por el trigo lo hizo Dios. Y la carne, y la lechuga, y el tomate, y las frutas, y las verduras, y todo lo que comemos, lo creó Dios. Todo le pertenece a Él. Todas las vacas que hay en el campo le pertenecen a Él. Todos los animales salvajes o domésticos. Toda la tierra, por eso dice en el Antiguo Testamento, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque mía es la tierra, dice el Señor. ¿Tenés una casa? ¿O un gran? Tengo una buena noticia, este es el Evangelio, buena noticia. No es tuyo. Tu casa, tu terreno, tu campo, tus animales tienen un solo dueño y es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya!
¿Qué tenés en tu casa? ¿Tenés una mesa? ¿Sillas? ¿Una cama? ¿Un colchón? ¿Ropa? ¿Heladera? ¿Cocina? ¿Quién es el dueño? Dios. Todo le pertenece a Él. Amén. Nada es nuestro. Y esto es reconocer el reino de Dios, aceptar el reino de Dios. Por eso Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambien de actitud y crean en el Evangelio. Crean en esta buena noticia que les estoy anunciando. Y quiero terminar, hermanos, con las palabras del apóstol Pablo. Cuando dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, versículo 5, Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta que la muerte, y muerte de cruz. Pero el versículo 9 dice: por lo cual, ya que Él se humilló siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, fue a la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla y toda lengua reconozca, confiese que Jesucristo, que es el Señor. En el griego esa palabra Señor dice Kyrios, y significa el dueño, el amo, el que manda, la máxima autoridad. Amén. Toda rodilla, esta es la orden universal del Padre a toda la humanidad, a todos los seres del universo, que toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra y los que están sobre la tierra, ángeles, demonios, hombres, todos doblen sus rodillas delante de Jesucristo y reconozcan, confiesen que Jesucristo es el Señor. Amén. Y Pablo en Romanos 10, 8 y 9 dice así. Romanos 10, 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es, Pablo? Ahí hay 2 puntos. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Confesar que Jesucristo es el Señor. A mí me enseñaron mal. Y yo prediqué mal, equivocado, durante muchos años. Yo predicaba así.
Si quieres ser salvo, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. No hay un solo versículo en la Biblia que diga eso. Y hay muchos que no conocen el reino, siguen predicando así. Acepta a Jesús en tu corazón como tu Salvador. No, eso no dice la Biblia. Hay que confesarlo como Señor. Hay que doblar las rodillas delante de la autoridad del Rey Jesús, el Kyrios, y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor.